Una intervención que tú hiciste en verdad al principio fue el cuestionamiento en verdad sobre la figura del Estado en el mundo actual. ¿Cómo se concibe? Pues si va a tener un rol asistencialista, por ejemplo, un rol de bienestar. En realidad cuestionarse esa pregunta y un poco avanzar, pues comprender que el problema, no sé cómo lo visualizas tú, pero se dio como esa confrontación de si en verdad nuestras demandas apuntan realmente con el problema gremial netamente económico o en realidad avanza como en un aspecto más, o sea, si es que las movilizaciones que se dan es una más o se dan en un contexto. Si es que quizás nos pudierais contar cuál es tu visión respecto al rol del Estado y un poco quizás como esta nueva fase de la ciudadanía y quizás en el contexto en que se enmarcan los estudiantes o los jóvenes, por así decirlo. Yo creo que nosotros en el estadio actual en que estamos, tenemos que enmarcar todas nuestras movilizaciones dentro de un proyecto de largo plazo. No podemos quedarnos en las clásicas reivindicaciones gremiales o sectoriales de lo que fue el movimiento estudiantil de los 90 y de los 2000, sino que hay que avanzar hacia un nuevo periodo de lucha. Por lo tanto, cada una de las reivindicaciones que nosotros levantemos tienen que tener un objetivo de fondo. En el fondo tenemos que ser capaces de diferenciar táctica de estrategia. Hoy día no estamos peleando solo por mejoras en la calidad de la educación. Estamos peleando por transformar el carácter de la democracia de este país. Y para transformar el carácter de la democracia de este país, que sabemos que no es algo que se logre a largo plazo, no podemos caer tampoco en maximalismo absurdo, tenemos que cuestionarnos ciertos consensos que se nos dieron, que se nos entregaron incuestionables desde la vuelta a la democracia. Uno de ellos es el carácter del Estado. Hoy día el Estado se entiende unánimemente dentro de la élite como un Estado subsidiario, el que tiene que enfocar su política mediante un gasto focalizado, y esto está en abierta oposición a lo que por lo menos nosotros en la fecha entendemos, o por mi colectivo Izquierda Autónoma, que es como debería ser el Estado, un Estado garante y proveedor. Ahora, esto no es el socialismo que nosotros nos imaginamos, sino que es un avance en esa dirección. Lo que pasa es que hoy día en Chile, en el Chile neoliberal que tenemos hoy día, la concepción, estamos en la posición más conservadora en el mundo respecto a la concepción de Estado que se puede tener. Por eso nuestra apuesta es apuntar a su transformación. De nada nos sirve hacer cambios parciales en educación si al final del día la estructura política y económica del Estado de Chile sigue siendo la misma. Muchas declaraciones, o bueno, la Confecha en verdad apunta a nuevas formas de movilización en verdad este año, que quizás no pueda ser de cierta manera sostenible mantener la misma estrategia del año anterior. Aquí en la universidad, por ejemplo, se dio una forma de movilización que es bastante particular, que nosotros no tenemos clases los días jueves y un poco era porque nuestro ritmo académico, por así decirlo, nuestra vida universitaria, como que estrangulaba las posibilidades de participación. Sin embargo, esto ha sido más o menos como un fracaso, por así decirlo. Los compañeros en el mismo estrés ocupan ese día para descansar porque tienen clases los días sábados y el discurso del sector que levantó esta propuesta ha mutado desde antes de que había que hacer una movilización sostenible al discurso que nosotros, o sea, al discurso que tenía el otro sector, que era un poco hay movilizaciones o hay clases, no pueden ser las dos cosas debido como a nuestra cultura, pero se comprende que es la situación particular de aquí, pero yo creo que debe ser algo similar en todo el otro espacio. Cuando hablamos de otra especie de formas de movilizarnos, ¿cómo lo proyectas tú? En primer lugar, creo que es importante entender a las movilizaciones, entender que las movilizaciones tienen que ser funcionales a objetivos políticos. Y por lo tanto, la forma de movilizarse no es un fin en sí mismo. Nosotros no podemos caer en el error de fetichizar una determinada táctica. No podemos enamorarnos de un paro, de una toma, de una marcha, digamos, sino que tenemos que preguntarnos: la marcha, el paro, la toma, el pasacalle, ¿me sirve para avanzar en la dirección que quiero avanzar? ¿Sí o no? Sí, ok, vamos. Yo no creo que haya que estar todos los años inventando la rueda. Me parece que tenemos que combinar las formas tradicionales de movilización con ciertos aspectos más innovadores. Sin duda las marchas son un recurso al que vamos a tener que recurrir, para que la redundancia, porque ha quedado demostrado que si no sacamos gente a la calle, que si no demostramos el descontento social que tenemos, la élite sigue ensimismada. Entonces, por un lado,
sí a las formas tradicionales de movilización en la medida en que sea funcional a nuestros objetivos políticos, pero eso debe ir acompañado, uno, de maneras innovadoras de movilizarse, que el año pasado se dio mucho. Por lo menos, bueno, acá en Valpo también, pero en Santiago, por ejemplo, el tema del thriller, la besatón, la genkidama, las 1800 horas, la noche de los zombies, no sé, bueno, no me acuerdo. El desmayo masivo. ¿El qué? El desmayo masivo, bueno, hubo una serie de formas innovadoras que atrajeron mucho a la población porque además tenían la gracia que no terminaban en violencia. Ahora, el tema de la violencia es otro que se puede conversar después. Pero otro elemento importante que tenemos que tener es, detrás de cada demanda que levantamos, detrás de cada consigna que enarbolamos, tenemos que tener una propuesta. Yo critico esto, salgo a marchar, me movilizo, desestabilizo, planteando un tema porque yo quiero que sea de esta forma. No podemos seguir exigiéndole soluciones a un poder central que no nos representa, a una clase política que no nos representa. Tenemos que hacernos parte de las soluciones también. Y yo creo que eso es algo que hemos entendido todos dentro del Confech y de hecho ahora se va a presentar el documento de gratuidad que se ha elaborado durante el último tiempo y me parece que va a ser un elemento importante en esta movilización. En el fondo, tener propuestas para no terminar quedando al alero de propuestas ajenas. Es cierto, la estigmatización, de hecho, es un espectro súper amplio en realidad. Gabriel Salazar, por ejemplo, mencionaba que, bueno, hablemos de la violencia, pero reconozcamos como el origen histórico que tiene, que se ha presentado desde prácticamente la conformación del país, por así decirlo. Sin embargo, hay un aspecto bien fundamental que se ve en la movilización de Aysén, que es el hecho de que hubo violencia aparente en Aysén, por lo que nos hemos informado, cuando las fuerzas represivas estaban presentes en el lugar. No han habido, por ejemplo, ningún saqueo y a través de los medios como la Radio Santa María se ha mencionado que ha existido relativa calma cuando existe el repliegue, por así decirlo. ¿Cuál es tu visión respecto a la violencia y el contexto quizás en las movilizaciones? Concuerdo con Gabriel Salazar en que la violencia no puede ser abordada unilateralmente desde la perspectiva como que si yo te tiro una piedra, eso es lo único que es violencia. Hay una violencia del Estado, una violencia simbólica, una violencia de dominación, una violencia institucional que no necesariamente se expresa a golpe, pero que se expresa en discriminación, en marginación, en segregación, en desigualdad. En el fondo la violencia tiene muchas formas de expresarse y la élite nos hace creer que solamente cuando el estudiante se moviliza o cuando el orden se ve cuestionado es la única forma de violencia que debe ser castigada. Nosotros tenemos que criticar abiertamente todas las formas de violencia, particularmente las que vienen por parte del Estado. Ahora, la violencia, yo no creo que se puedan hacer evaluaciones en abstracto de la violencia. A mí me parece que, y lo he mencionado en otras ocasiones, que hoy día, por lo menos esto es la realidad de Santiago, yo entiendo que en Valparaíso la realidad es diferente, pero por lo menos en Santiago, los cabros que se juntan un día y queman una micro en Macul con Grecia, yo les preguntaría si eso es violencia política revolucionaria, si están construyendo o están acumulando para el proceso de cambio con esa quema de micro. ¿A quién están perjudicando con esa quema de micro? ¿Quiénes se ven afectados con ese tipo de acciones? Cuando encapuchados revientan a pedrada los departamentos del Club Hípico después de una marcha de gente de clase media, yo tiendo a creer, o más bien tengo la convicción de que eso no aporta al proceso que nosotros queremos construir. Una cosa diferente es, por ejemplo, cuando el 4 de agosto nos vemos enfrentados a una represión brutal por parte de Carabineros y ahí de manera espontánea surge una violencia de masas para responder y para defenderse de esa represión. Por lo tanto hay que distinguir la violencia marginal que no construye, que incluso perjudica a quienes dice defender, y cuando es una violencia más organizada que supone defenderse de la violencia que viene del Estado. Ahora, yo creo que lo ideal en este momento es no tener que recurrir a ninguno de estos medios, pero sabemos que siempre cualquier tipo de movilización que nosotros hagamos va a traer costos. Pero tenemos la convicción de que si no hiciéramos este tipo de movilizaciones y si no generáramos los costos que estamos generando, los costos en largo plazo serían mucho mayores. Y yo lo que le pido a la élite y al gobierno es que tenga la grandeza de reconocer de que si hoy día estamos dando entrevistas como esta o como todas las intervenciones en educación que nos ha tocado hacer, tanto a los dirigentes estudiantiles o las comidas en sobremesa que se dan, las discusiones en sobremesa que se dan sobre educación, es porque los estudiantes el año pasado se movilizaron. Si nosotros hubiésemos mandado una carta al Mercurio, como le hubiese gustado a los primeristas,
o hubiésemos sacado una columna del mostrador y nos hubiésemos conformado con eso, no estaríamos discutiendo educación. Y nos hubiesen vuelto a pasar la misma máquina y nos hubiesen vuelto a ignorar de la misma manera que lo han hecho durante los últimos 20 años en esta democracia protegida que a nosotros, por lo menos como estudiantes hoy día, no nos representa. Quería preguntarte el último tema que está anexando, que quería, bueno, un tema que ha sido súper postergado en verdad en la Confechi y yo creo que hay como una nebulosa, sin embargo es parte como del eslogan que salimos predicando el año pasado, que fue el tema de la calidad. Quisiéramos preguntarte en verdad, ¿qué visión consideras tú de la calidad universitaria? Mira, en el mundo en general está en retroceso lo que se podría llamar el indicadorismo, o como medir la calidad en base a indicadores. Yo creo que la calidad tiene que ser abordada desde un punto de vista integral. Una educación es de calidad cuando la educación transforma. Uno no puede ver a la educación desde una perspectiva de rentabilidad individual. La educación tiene una gracia, y yo creo que de hecho por eso es tan convocante, porque tiene en sí la promesa de la igualdad. Y una educación va a ser de calidad no cuando yo sea un mejor abogado, en mi caso estudio Derecho. No solo cuando yo sea un mejor abogado, no solo cuando tengo un diploma en inglés, sino cuando esa educación me sirva para hacer de Chile un país más justo. Y en donde, claro, yo sea un profesional de excelencia, y yo maneje los contenidos que tengo que manejar y en el fondo sea un buen abogado. Pero la pregunta por el buen abogado tiene que ver mucho más con el país que estamos construyendo a partir de nuestras disciplinas que con cuántos juicios soy capaz de ganar pagado por una empresa o un buffet. Y eso se aplica, yo creo que a cada una de las profesiones que nos toca estudiar en nuestra carrera. Ahora, por cierto, la calidad es una bandera que no le podemos regalar a la derecha, que fue lo que pasó el año pasado, y tenemos que abordarla, y tenemos que trabajarla y masticarla mucho más. Y ese es uno de los desafíos que tenemos en el Confechi de este año.